Muy buenas con todos, profesor Jesús Pérez Trejo. Comparte, comenta, suscríbete y dale like. Estudia el pasado si quieres intuir el futuro. Confucio. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Tocaremos la historia del Perú, los acontecimientos, los hechos que sucedieron en el Perú. República aristocrática de 1895 a 1919, como lo dijo Basadre. En esta república aristocrática sucedieron hechos importantes donde gobernaron las 13 familias más pudientes, como se pueden ver en estas imágenes. Eran personas adineradas que se aprovecharon de los bienes y recursos del Perú, dejando de lado al pobre campesino, que en su mayoría era la gran parte del Perú. En esta época se destaca los gamonales y los varones del azúcar, del algodón, gamonales de la lana, en Puno, en el sur y en el norte. El ingeniero Eduardo López de Romaña, de 1899 a 1903. Este presidente fue el después de Nicolás de Piérola, de 1895 a 1899. Vamos a hablar sobre los temas políticos, económicos, sociales del ingeniero Eduardo López de Romaña, presidente del Perú de 1899 a 1903. Era una época, inicio del siglo XX, donde se presentaba gran demanda por parte de Europa, ya que estaban en la paz armada, necesidades de comida y de vestimenta para la guerra en Europa. Por eso el Perú se vio bien beneficiado. En el plano político, Eduardo López de Romaña, un gran oligarca, persona de poder económica, asumió el poder gracias al Partido Civilista, el representante del Partido Civilista en el Perú. Era un partido conformado por los grandes oligarcas. Tratado de Osma y Villarrán con Bolivia. Habían varios conflictos con el Perú que no se podían definir en el Perú y tenían que hacerse tratados, ya que el Perú tenía bastantes conflictos con el norte, con el sur y con Brasil. Hay que tener en cuenta que los presidentes en estas épocas dieron bastantes tratados para poder llegar a acuerdos. En el aspecto político, el ingeniero Eduardo López de Romaña propuso en el ámbito laboral que se sea trabajable 16 horas al día para que abastezcan a las grandes industrias y tenga una mano de obra para los oligarcas. Acordémonos que Eduardo López de Romaña fue un gran oligarca, tenía grandes haciendas a su poder y beneficiaba a los suyos, a sus familiares. Eduardo López de Romaña, en el plano económico, impulsa la agroexplotación. Acordémonos que en Europa estaban en la paz armada y se armaban hasta los huesos y tenían que dejar la agricultura para irse a las grandes industrias. ¿Para qué? Para que puedan preparar los tanques, los misiles. En Europa escaseaba los campesinos y los traían de acá del Perú para poder sustentar su población, su ciudadanía. Entonces, el ingeniero Eduardo López de Romaña aprovechó y benefició sus grandes haciendas de azúcar, algodón, lana, entre otros. En el plano económico, él impulsa más la agroexplotación para que vea un gran beneficio. Uno de sus grandes proyectos también más conocidos económicamente, el Código de Aguas. Lo que tiene más tierra recibe agua primero. Ya acordémonos que estos grandes hacendados tenían grandes cantidades de tierra y tenían que regar grandes cantidades de agua. Y como sabemos, el Perú es por la cordillera de los Andes, el agua baja de arriba para abajo. Y los grandes hacendados tenían sus chacras, sus terrenos de cultivo en las partes bajas.
y los minoristas apropiaban de todo el agua en las partes altas, no dejaban mucha agua a los grandes gamonales. Por eso dijeron este código muy importante, que el que tiene más tierras merece más agua y merece primero tener el agua primero. Y así pudo apropiarse. Y así el Perú tuvo grandes cantidades de demandas en la agroexplotación, por ejemplo, del azúcar, el algodón, otros cultivos primarios como el arroz también, porque los grandes en Europa se armaban hasta los huesos y necesitaban de gran demanda para las ciudades. En sus proyectos sociales tenemos la ley de locación de servicios, legalizó el enganche. El enganche era una manera de tener mano de obra barata del campesinado, ya que el campesino estaba en la sierra y el hacendado tenía que traerlos para Lima y los tenía que incentivar al campesinado para que haga él y toda su familia. Así que primero adelantaba grandes sumas de dinero al campesino, le daba gran crédito, le daba una casa, un hogar en la parte de su chacra, en sus tierras. Así el campesinado emocionado, teniendo trabajo y un adelanto de dinero, iba, bajaba, él y toda su familia. Claro, ¿no? El grandes jamonales y hacendado y los varones de azúcar no lo hacían con buenas intenciones, también querían beneficiarse y querían apropiarse también de su mano de obra. Así que una vez que los campesinos cosechaban todas sus tierras, el gamonal, el hacendado, el varón, no les dejaba ir, le decía que tienen que pagar por su luz, por el agua, por el techo y por el lugar. Y así les tenían a los grandes campesinos y decía que tenían que pagar su gran deuda que le dio. Esos sueldos tienen que concluirlos. Así que al campesino, al obrero, al peón los tenían más a su control. Y así lo tuvieron por años y años y años. Y tuvieron una mano de obra más barata, les salía más a cuenta a los grandes gamonales. Acordémonos que ellos tenían grandes chacras, grandes tierras, grandes fundos, tenían que cosechar todas esas tierras para llevarlo a Europa. Este es el gobierno de Eduardo López de Romaña de 1899 a 1903. Acordémonos que este es un gran oligarca de una gran familia de López de Romaña, presidente del Perú, que con su apoyo prácticamente esto sucedió en el Perú. Muchas gracias. También en el ámbito social creó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Acordémonos que estos grandes gamonales tenían grandes tierras, grandes fundos, grandes chacras, así que tenían que crear un estudio, analizar estudios, análisis para mejorar su producción. En Europa necesitaban bastante demanda por la falta de campesinos allá en Europa que se volvieron a las ciudades. Así que el presidente creó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que años más tarde cambiaron su nombre a Universidad Nacional Agraria La Molina. Acordémonos que en este año Eduardo López Romaña funde esa escuela para iniciar sus propias chacras y analizar estudios para que las plantas sean más potenciales, tengan más carne y rindan más al frío, al calor, a una mejor cosecha. Acordémonos que gracias a las exportaciones se pudo desarrollar el país y salir adelante de las deudas externas e internas que tenía el Perú, gracias al gobierno de Eduardo López de Romaña de 1899 a 1903. Bibliografía. Estas son las fuentes de trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por apoyarme. Me apoyarían grandemente con una suscripción y dándole un like. O también, si tienen de una manera más económica, me pueden apoyar al YAPE al 969821634. Sería de una gran ayuda para poder seguir subiendo los videos. O también me pueden ayudar a una cuenta de ahorro
de Scotia van al 562-1270-874. Sería de una gran ayuda para poder seguir haciendo los videos y dedicar más tiempo a estos trabajos de historia del Perú. Muchas gracias. Igualmente, toda ayuda es bienvenida y que tengan un buen día. Acuérdense que estudiar nos llevará al éxito. Cuídense y gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima.